Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Hace 2 años cuando yo estuve aquí, cuando me fui dije, bueno, la próxima vez que venga quisiera hablar sobre una cosa en la cual estoy trabajando en los últimos tiempos, que es enseñar con la boca cerrada. En estos últimos tiempos enganché una mezcla con cosas que tiene que ver con que los chicos miren video en su casa y después vengan a clase. Y yo quedarme callado en clase. Eso no significa no trabajar, es un trabajo muy fuerte. Bueno, en estos últimos tiempos le estoy encontrando la vuelta a eso, y está funcionando. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer un cursito. Yo pensaba dar una charla de eso, pero después cuando se dio la posibilidad de hacer un curso, me quedo con el curso para después, y lo que voy a hacer ahora tiene una historia. A ver, levante la mano lo que ya me vieron acá hace 2 años. Los que me vieron hace 2 años, bueno, es como el programa Mirta Legrand, se renueva la gente. No voy a dar la misma charla. En ese momento yo conté la historia de mi vida, del taller que está enganchado ahí. Nunca me imaginé la locura a dónde iba a llegar, que estamos cumpliendo 25 años de esa locura. Lo que sí ahora voy a hacer es contar rápidamente algunas cuestiones de ese curso, pero sí fijarme muy bien en las instituciones escolares. Es decir, los palos van para la institución escolar. ¿Está? Directamente, los palos van para la institución escolar. Y hay una anécdota de esto. ¿Por qué el hackeo? Hace unos años, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que estaba dirigiendo una tesis doctoral de una alumna que está trabajando, mirando mi taller, investigando mi taller, cuando yo le conté la historia del taller, cómo lo instalé, me dijo, tú eres un hacker. Yo dije, bueno, me dijeron muchas cosas, esas no me dijeron todavía. Le dije, no sé, puede ser, estuve leyendo cosas sobre pensamiento hacker, algunas cosas, y él insistía, usted es un hacker, usted está hackeando cosas. Y me dice una cosa muy llamativa, ¿qué le parece el movimiento de pensar el hackeo para hacer investigación educativa? Los investigadores de educación siempre están buscando algunos referentes para mirar cosas. Y pensaba que la idea del hacking, la teoría del pensamiento hacking podía servir. Yo no le di mucha bolilla al señor, porque tenía miedo que haga eso con mi taller. Yo la dejaba a la investigadora que mire nada más, pero me parecía muy fuerte eso. Pasó un tiempo, en junio del año pasado me invitan a la Asociación Argentina de Recursos Humanos, al Congreso en Buenos Aires, y tenía la charla de cierre de la mañana. Tenía que hablar de cuestiones de educación y cómo voltear cosas de la escuela cuando la escuela dice no, no se puede hacer. Antes que yo tome la palabra, había un físico, alguien del palo, que tiene un doctorado en economía, que es el doctor Andrés Yuzny, algunas transparencias son de esa charla que él dio, habló sobre el hacker. Y después aparecí yo, que me presentan, un ejemplo de hacker. Uy, dije, yo no tengo nada que ver, pero de todas maneras, lo que él sentó fueron las bases de pensar esto, desde una teoría en la cual hoy en estos momentos se está mirando mucho para mirar instituciones, que es la teoría del hackeo. Alguien le llamó la atención la charla, ese alguien que le llamó la atención de la charla era el CEO de Recursos Humanos del Grupo Clarín. Entonces nos invita al cierre gerencial del Grupo Clarín, luego, en Mar del Plata, que fue en diciembre, a pensar la misma charla para darle a los 112 CEOs que tiene Clarín, la misma charla, o sea, lo que se dio ahí. Lamentablemente el doctor Yuzny no fue. Me hubiese gustado que estuviera el doctor Yuzny acá, él vive en el extranjero, pero lo que hice acá es una síntesis de esas 2 charlas. ¿Sí? Eso es lo que les voy a presentar a ustedes, y es la primera vez que lo hago, es una síntesis de la mirada del hacker, que tiene mala prensa el hacker, la mirada del hacker y ver qué pasa con las instituciones educativas. Voy a mirar básicamente características del hacker, casos de hacking, algunos ejemplos y hackeo a la organización escolar y a nuestras prácticas docentes, que es mi especialidad. En 10 puntos
voy a hablar sobre este hackeo, actividades docentes y actividades de las escuelas. ¿Qué es eso? Un tsunami. Este es en Sumatra, miles de muertos. Y esto es lo que quedó después de un tsunami en una isla que se llama San Pedro, en Chile, después de un tsunami en Chile. Acá hay dos nenitas. Una se llama Tilly Smith y otra se llama Martina Maturana. Tilly Smith estuvo en Sumatra. Martina Maturana estaba en una isla cuando fue el tsunami. ¿Qué tienen de común el haber estado en el tsunami? ¿Qué pasó? Tilly Smith observa que el mar se va. Cuando el mar se va, se aleja de la costa, es la antesala de un tsunami. Y empezó a gritar, tsunami, tsunami, ¿dónde lo aprendiste esto? No, me lo contaron en la escuela. Entonces, papá y mamá le dieron bolilla a la chica. Con tanto alboroto, mucha gente le llamó la atención y se fueron 200 personas, alertadas por esta chiquita, se fueron y se salvaron. Le eligieron la niña del año. Con Martina pasó algo parecido. Ve que el mar se aleja, dijo tsunami, se fue hacia un montículo, tocó un gong y salvó a la gente que estaba ahí. ¿Qué tenían en común? Tenían conocimiento. Ellos conocían lo que era un tsunami. Conocer les permitía entender una experiencia. Conocer les permitía haber adoptado un lenguaje que les permitía mirar esa experiencia. No habían visto la experiencia, pero tenían conocimiento. Este triángulo yo suelo jugarlo mucho en las clases de ciencia. Experiencia, lenguaje y conocimiento. Si uno entiende la experiencia como algo que se vive de la interacción directa con la realidad, conocimiento es algo que viene desprendido de esa realidad y construido mediante un lenguaje. Si nosotros incorporamos conceptos de nuestra vida, un determinado lenguaje nos va a permitir entender esa experiencia. Esto es muy fácil de entenderlo de esta forma. Cuando uno va a un dentista, tiene una experiencia de ir al dentista y de pronto se encuentra imbuido con un lenguaje propio de ir al dentista. Radiografía, aparato, molar, sala de espera, montón de palabras o expresiones que tienen que ver con ir al dentista. Vuelvo a repetir, estas chiquitas lo que tenían era conocimiento asociado a un lenguaje que les permitía entender la experiencia. Lo que yo voy a hacer ahora es tratar de imbuirlos a ustedes en muy poquito tiempo del lenguaje para que tengan cierto conocimiento de la teoría de hackeo para entender una experiencia docente. Ese es mi plan de trabajo. O sea, lo que voy a empezar a discutir es sobre el hacker. ¿Qué es el hacker? ¿Y qué es la teoría del hackeo? ¿Y qué es el pensamiento hacker? Todos estamos de acuerdo que estamos viviendo un cambio de época. Todos estamos de acuerdo. Nos levantamos mirando una pantalla, nos acostamos mirando una pantalla y seguro que miramos todos estos símbolos permanentemente. Esto es un momento de nuestra época, una característica de nuestra época, la interacción con las pantallas. Y si algo que nosotros sabemos en la historia de la humanidad, lo único que es constante es el cambio. Es lo único que es constante es el cambio, solo que los cambios ahora ocurren más rápidamente. Entonces, estamos viviendo una época de cambio, una época en donde las cosas están cambiando. Si nosotros pensamos en términos, ¿cuáles son los factores esos que inciden en esos cambios? Obviamente es Internet, obviamente es la red, obviamente es la computadora, obviamente es una tecnología disruptiva que ha llegado y con la cual no vamos a poder salir. Es evidente que cada vez los cambios son mucho más rápidos. Hace 4 años yo me enteré de la existencia de una impresora 3D. Me parecía rarísimo. Ahora, cuando vine, antes de venir para acá, imprimí una pieza de la pasta linda. ¿Ubican las pasta linda? Eso para... Hace como 15 años que estaba la pasta linda guardada en mi casa porque no conseguía la pieza para esto. Entonces la pude imprimir ahí. Y lo que me llama la atención ahora es de pensar en términos que se van a imprimir alimentos. ¿Sí? Entonces, esos cambios cada vez ocurren más rápido y obviamente están enganchados con una tecnología disruptiva. Es un cambio de es un elemento de nuestros cambios. Es obviamente que otra de las cosas que está actuando muy fuerte es esto. Es muy probable que hayan visto los MOOCs.
han sentido hablar de los MOOCs, los cursos mundiales abiertos masivos. El más importante para mí, no es el más importante, el que más me gusta a mí es Khan Academia, en el cual uno puede aprender lo que quiera. Tenés un profesor y que podés aprender lo que quieras. Por supuesto, acá en la Argentina tenemos uno de nuestros amigos, lo voy a decir, si no se puede enojar, Axel Rivas, que son las 400 clases, que es un lugar espectacular para aprender. Esto antes no existía. Antes el conocimiento, ¿dónde estaba? En la escuela. Ahora ya sabemos que no está en la escuela. Uno puede llegar a esto de cualquier manera. Y estos lugares son espectaculares para poder trabajar. Los TED, las conferencias TEDx. Otro excelente lugar para donde poder aprender. Esto es característico de estos momentos que estamos teniendo. Otra es la manera de trabajar. Y esto es muy llamativo. Estos se llaman los coworking. Tengo la suerte de que este viernes voy a estar en Buenos Aires y voy a ir a ver un coworking que hay ahí, que es un espacio muy distinto a la hora de trabajar. ¿Qué es un coworking? Es un lugar en el cual gente de distintas profesiones, de distintas características de formación, que no son pueden ser de distintas empresas, o cada uno ser una propia empresa, está ocupando un mismo lugar y trabajando. Ahí ya no hay un gabinete donde alguna persona esté, sino que están todos así interactuando de manera tal que es genial pensar en términos de que cuando uno lleva un problema, alguien lo empieza a resolver el problema sin tener que ir a una empresa en particular. Ahora se trabaja en términos de en paralelo y eso es algo que se está instalando, porque no solo es que van a pagar menos porque están en ese mismo lugar, sino que, van a abaratar costos, sino que van a poder encontrarse con esa polarización cruzada de poder interactuar con un montón de gente para resolver un problema. Esto se está instalando en el mundo, Argentina está empezando a tener, yo siempre rescato, yo vengo de una universidad en la cual todas las facultades están juntas. El hecho de estar todas las facultades juntas hacía que la biblioteca sea un espacio de coworking. ¿Por qué? Porque un estudiante del profesorado tenía un problema con la teoría de Piaget, sabía que había un tipo de ciencia de la educación ahí. Y uno de ciencia de la educación que estaba ahí tenía un problema de estadística y uno de exacta le resolvía. Y uno de ingeniería que estaba ahí, que no entendía una teoría que le daba cierta técnica, había un físico que le podía ayudar, y un físico que no entendía cierta técnica de la teoría que le habían dado, había un ingeniero que lo podía ayudar. Eran espacios de coworking. Hoy hay que pensar en términos que eso es lo que se puede llegar a instalar, que se está instalando, y también está bueno pensar en términos de que el aula puede ser un espacio de coworking. Esto es muy llamativo. A mí me impactó la primera vez que lo vi, que es una esencia del trabajo en coworking. Pensemos en estos términos. Una película, puede haber una empresa que se dedica a hacer la película. Cuando termina la película, uno ve que al final de la película están los nombres de las empresas que trabajaron. Fíjense en tiempos modernos, terminaba la película y había 4 o 5 renglones de las empresas. Fíjense en El Señor de los Anillos. Uno puede salir del cine, hace la cola para entrar a la pizzería, come la pizza, hace una sobremesa, va a tomar un café, y después vuelve al cine y todavía están pasando las cosas. Es decir, hoy no se piensa en términos de que una sola entidad se toma toda la responsabilidad. Uno lo puede llamar, en cierta manera, terciarización de trabajo. Y uno lo ve en las escuelas, lo ve en las instituciones, particularmente en Salta. El director del hospital no se llama director del hospital, se llama gerente del hospital. Él va a gerenciar una actividad asociada a la salud. Y uno cuando entra al comedor va a ver que en el comedor nadie cocina, porque la comida viene de afuera, hasta el té viene de afuera. La seguridad viene de afuera. La limpieza viene de afuera, es otra empresa. Y también viene de afuera los anestesistas, porque están agrupados en otro lado. Los neonatólogos vienen de otro lugar. Es decir, que se ha convertido en una oficina para prestar un servicio, un espacio en donde se trabaja en paralelo de distintas cosas y donde las responsabilidades se delegan. Eso es un signo del tiempo en el cual estamos viviendo. En las escuelas pasa algo parecido. Estuve mirando que los comedores los maneja cierta gente, la limpieza, la seguridad. El sistema de compra de algunas escuelas también está funcionando en términos de paralelo. Pero esto es un
símbolo de nuestro tiempo. Particularmente en El Señor de los Anillos hay una empresa que se dedicaba a las pestañas de los personajes, otra que se dedicaba a las capas de los personajes, otra a las pelucas de los personajes. Es decir, nadie tenía toda la única responsabilidad. Es evidente que estas cosas, y hay otras cosas más que igual no voy a insistir, una es la criptomoneda o las nuevas maneras de pago que existen en la red, hace que uno vea el mundo de otro color, de otra forma. Esté mirando el mundo con otras características. Y hay gente que no se asume que tiene que tener el color que le dio, sino que se pone otro color, se forma, sobresale, se junta con otros, se convierte en líder y es líder del cambio. Y la gente que ha liderado los cambios ha sido muy distinta a lo largo del tiempo. Particularmente si uno mira a lo largo de la historia, los que engendraban el cambio, los agentes de cambio en algún momento, eran los militares. En la época de los romanos, cada vez que vencían los territorios, por eso se llama provincia, que significa territorio vencido, esos que vencían, cada vez que adosaban una nueva provincia al Imperio Romano, eran por esos agentes de cambio que eran los militares. Después, en la Edad Media, el agente fundamental que caracterizaba la Edad Media eran los monjes, los curas. Si seguimos, el agente de cambio en el Renacimiento eran los artesanos, eran los que le habían dado el valor al manejo de las manos. Entonces, ser artesano tenía un estatus y era un agente de cambio en ese momento. Si vamos a la era industrial, estaba el empresario, el que inventaba algo, y acá hay una foto muy famosa, está Edison y Ford, creo que es la única foto que existe, que dos que caracterizaron una época del movimiento estadounidense, eran inventores de un método de producción, inventores que no solo inventaban las cosas, sino que gestionaban la organización empresarial. Esos eran los agentes de cambio. Si nos vamos más acá, está el agente de bolsa. En la época de la desmaterialización de la economía, que se podía diversificar en distintos lugares, podía hacer sus negocios o sus negociados, depende de dónde estuviera ubicado, con un teléfono celular, y eran los famosos yuppie. Si hoy miramos quién es el agente de cambio, quién es el ser que encarna cambios en nuestra época, es el hacker. El hacker siempre se lo ubicó en un lugar o en un espacio que está ubicado como si fuera del delito. Y es muy probable que la sociedad, uno cuando busca hacker en internet y pone imágenes, siempre nos traen figuritas peligrosas. ¿Sí? Está asociado a algo que es delictivo. Pero veamos qué es un hacker. Esta foto es famosa, es muy interesante. Dice que un hacker es el que hackea. ¿Hackear qué es? Es entrar en la lógica de un sistema para cambiar sus posibilidades y limitaciones, entrar en la lógica de un sistema para cambiar sus posibilidades y limitaciones y hacer lo que tú quieras, relacionándolo o no con la finalidad en la cual se proyectó. Eso es hackear. Fíjense en este dibujito, la U tiene una posición definida. Si yo encuentro la lógica asociada a ese sistema, puedo entrar ahí, cambiar la posición de la U y hacer que la U sea la O, por ejemplo. Eso lo puedo hacer. Si yo encuentro la lógica del sistema, puedo cambiarlo y hacer lo que yo quiera. Amplío las posibilidades para los fines que yo quiera. Es ampliar los límites del sistema, llevarlo más allá de sus limitaciones. Hay una cosa en la cual me enteré no hace mucho tiempo, siempre había usado el término hackear, pero no entendía el origen. Me contaron que hackear es hacer un mueble con un hacha. Hacer un mueble con un hacha. ¿Se puede hacer un mueble con un hacha? Y debe ser complicado. Pero estoy seguro que quien hace un mueble con un hacha es paciente. Con paciencia es muy probable que luego hacer un mueble con un hacha. ¿Sí? Entonces, pensemos en esos términos. Hackear implica también, quien lo va a hacer, ser una persona paciente. Hay dos tipos de hacker. Está el hacker de sombrero blanco y el hacker de sombrero negro. El hacker de sombrero negro va a ser aquella persona que va a entender la lógica del sistema, la va a llevar más allá de sus límites y posibilidades en beneficio propio.
Va a ser una persona que en algún momento puede entrar en un sistema bancario, encontrar el algoritmo en el cual se pagan los sueldos, ubicar ciertas cosas, encontrar cierto bache, y si la empresa no le puso un parche, se mete ahí, y puede hacer que su cuenta bancaria se abulte gracias a girar dinero. ¿Está? Eso, hacker, es el sombrero negro, o también se lo puede considerar como un cracker. Ese es el término que se usa, y es muy probable que si tienen hijos adolescentes hayan sentido hablar, he craqueado tal jueguito. He craqueado el Office. Este Office he craqueado. No es el original, es craqueado. Lo he podido craquear. Es muy probable que hayan sentido ese término. El hacker del sombrero negro, el que va a hacer el delito, el que no va a cuidar la propiedad intelectual que está asociada, es el de sombrero negro. Y el de sombrero blanco es una persona que va a agarrar los límites del sistema, lo va a llevar más allá de sus posibilidades, de manera tal que lo va a hacer con un fin altruista. Lo va a hacer con un fin de todos. No va a atacar provecho de esa situación de haber hecho con eso con el límite. También se ve al hacker con esta metáfora. Dicen que es un coreógrafo de la información. Es una persona que se va a mover con un pez en el agua, en el caos de la información. El hacker es una persona altamente informada. Y es una persona en la cual la característica fundamental es que se va a sentir, repito, como un pez en el agua en el caos de la información. Eso es un análisis muy interesante que lo hace el doctor Susny cuando caracteriza al hacker. Otra manera de ver al hacker, otra metáfora de pensarlo al hacker, es pensarlo como un disc jockey. ¿Un disc jockey tiene música propia? No, lo que va a hacer es un mix. Y va a sacar un producto que es muy bueno. Y las fiestas pueden florecer o venirse abajo por la calidad del mezclado que hace esa persona. Entonces, el hacker va a usar los productos de otras personas y va a sacar un producto nuevo, va a mezclar, va a sintetizar, y en esa mezcla hay una creación muy grande. MacGyver era un ejemplo de hacker. MacGyver insumía el mínimo esfuerzo para alcanzar la máxima conquista. Diseñaba sus propias herramientas y utilizaba aquellas fortalecidas por otros. Ustedes saben que con una navajita y un clip podía hacer grandes cosas. Solo que era llamativo, que muy poca gente lo sabe, que detrás de esa técnica que usaba MacGyver había doctores en ingeniería, doctores en física del MIT, de Harvard, que estaban esperando poder escribir su guioncito ahí y darle una idea a MacGyver, ¿no? Porque eran fascinantes estas cosas. Bueno, hoy lo hacen con los Simpsons, ¿no? Hay una ciencia detrás de los Simpsons. Le gustan los desafíos. Al hacker le gustan los desafíos. Le gusta, bueno, estoy acá, pero me quiero ir al otro lugar. Se anima al desafío. El hacker permanentemente va a buscar el desafío. Se dice que el hacker habita dos planetas. El planeta Re, que va a refinar, va a rehacer, va a revender, va a reparar, va a responder, va a recrear, va a revestir, va a reproducir, va a replicar. Se dice que el hacker habita el planeta Co. Va a conversar, va a co-crear, va a conciencia, va a converger, va a conectar, va a co-inspirar, va a tener coraje, va a coproducir, va a comandar. Esos son los dos planetas que maneja, o que vive, o que habita el hacker. A veces se piensa que el hacker solo está pensado para dispositivos que son electrónicos, a dispositivos computacionales. Es decir, el hackeo a un sistema o a un aparato o una cosa, un software, digo, no un aparato. Uno puede hackear muchas cosas o sistemas. Puede hackear una bicicleta. Si yo tengo una bicicleta y le pongo un motor, tengo una motocicleta. Hemos visto motocicletas. Eso es un dispositivo hackeado. Se ha mezclado dos cosas y se ha obtenido un producto nuevo. Se puede llevar más allá de los límites para la utilidad que se ha buscado y se puede armar con botella de plástico una balsa. ¿Se ha hackeado? Sí. Se ha reutilizado, porque es otro elemento que usa del planeta en el cual habita el hacker. Del planeta reutiliza, recicla, vuelve a hacer las cosas. Puede hacer esto el hacker. Tengo rueditas, tengo una
una botella que ha servido para alguna cosa, para llevar gaseosa, le hago agujerito y me hago una regadera. ¿Has hackeado? Sí, ha mezclado cosas, ha obtenido un nuevo producto. Rueditas pensadas para una cosa, una botella pensada para otra, las reciclo y hackeo eso. Puedo hackear un envase que estaba pensado para determinadas cosas, un corte y me armo una palita. Ha hackeado el envase, ha reutilizado y obtenido otra cosa. No tiene batidora, pero puede obtener un nuevo producto con una agujereadora, una tijera y puedo tener una batidora. ¿Sí? Ahí podemos decir, otra nueva situación ha hackeado, ¿sí? Ese sistema, lo ha llevado más allá del límite, más allá de las cosas de lo cual quería hacer. Ha hackeado una silla. Puedo tener una silla que sirve para estar quieto, pero si me quiero amacar, la tengo que hackear. Tengo que hacer alguna otra cosa para poder hackearla. Bueno, se le pone eso y se la hackea. Tiene un nuevo producto con el hackeo. Puedo hackear el espacio urbano. Ahora en Buenos Aires me fijé que hay muchas de estas cosas y son muy interesantes. Este está hecho en Londres, que da la impresión que es un aparato, una cosa en 3D. No, está pintado y la gente va, hay muchas fotografías, va y toca, como quisiendo resetear el mundo. Dice, empecemos de nuevo, dice la parte de arriba, pero bueno, no está tomada la fotografía. Y miren este otro caso, que es hackear el espacio urbano, en el cual tengo una pared, tengo un árbol, y con una pared y el árbol ha tenido un producto nuevo, ha hackeado. Nosotros tenemos un especialista en hacker acá, que es Marta Minujín, que es un especialista para hackear, ¿no?, los espacios públicos con sus obras. Son muy interesantes las obras. Fíjense en lo que es un contenedor, ¿no? Ha hackeado el espacio público. Este es un artista brasilero que se dedicó a hackear el arte en términos de la fruta. La fruta podía servir en términos de hacer un arreglo en una mesa y quedan bonitas. Pero este se ha ido más allá. Fíjense en las esculturas y cosas que puede hacer con las frutas. ¿Sí? Ha hackeado el arte. Bueno, estas cosas y esas fotos salen mucha plata, ¿no? Es una cosa en la cual ha mezclado. Puede hackear modelos de negocios. Si no, pregúntenle a Blockbuster. En cuanto salió Netflix, Blockbuster empezó a caer. Y cayó abruptamente en muy poco tiempo. Es decir, ¿para qué voy a buscar un video a Blockbuster si puedo entrar a Netflix por poca plata? No le digas eso a Ruby, que se pierde su programa del sábado a la noche. Bueno, muy probable. Es decir, ese modelo fue hackeado. ¿Sí? Se puede hackear la mente. Eso estábamos discutiendo un poquito anoche. Pensar en términos de que la meditación hace que cambien las limitaciones de la conciencia, como se habla. Este es un libro muy llamativo, ¿no? Fue un superventa en los Estados Unidos. Yo lo tengo, lo puedo pasar si lo quieren por PDF. Este es una cosa muy rara, que está cerca del Silicon Valley, que tengo exalumnos que estuvieron ahí, han hackeado el desierto. Hackear el desierto es ir al desierto y hacer un concierto terrible de música electrónica. 50 grados centígrados a la siesta y -5, -6 grados bajo cero a la noche. ¿Sí? Han hackeado el desierto. Llegan ahí con sus gigantes parlantes que funcionan en energía solar y hacen el mayor concierto en un espacio abierto en el desierto. Al otro día no queda ni una basurita, se llevan todo. Se puede hackear el desierto. Estos se llaman Burning Man, que se hace una vez al año. Y bueno, es una manera un poco rara de ir a un espacio urbano grande y hackearlo. Se hackea el periodismo, se hackea la política. Hay una cosa que se llama Partido de la Red, de Fernando Siris, que tuve la oportunidad de conocerlo, el grupo CREA alguna vez lo llevó a una de sus reuniones. Después está Anonymous, que está hackeando límites asociados a la política. Wikileaks es un caso muy típico de hackeo de la información. Es decir, yo tengo un medio hegemónico por un lado, pero puedo tener blogueros por otro lado,
Y con ese bloguero que está trabajando en un cuarto de la casa, puede estar hackeando todo un sistema sobre la información. Es decir, cualquier forma llevada al límite de su potencial altera sus características y se torna en algo nuevo. Esa es la frase que me tiene que quedar de acá en más, porque ahora sí nos metemos en la educación. Cualquier forma llevada al límite de su potencial altera sus características y torna en algo nuevo. Este es otro modelo de hackeo. Un teléfono y una máquina de sacar fotos. Está integrado, está en una mezcla. Ahí empezó todo, digamos. ¿Sí? Si yo de pronto tengo un teléfono que me sirve para comunicar una máquina de sacar fotos y la junto, tengo un sistema hackeado, un nuevo producto. Por lo general, cuando uno habla de estas cosas, al final dice, bueno, vamos a poner los hackers más importantes que hay. Y lo ponen a Steve Jobs, lo ponen a Bill Gates, lo ponen al de Facebook. Bueno, yo decidí poner gente que alguna vez pude dar charlas con ellos, compartir mesas de discusión, que son verdaderos hackers. Esta es una mujer que se llama Rosario Quispe, es una mujer de la Puna Jujeña, que es muy preocupada por estar casi todo el año sola, y cuando venían, los maridos venían con enfermedades, borrachos, les pegaban, porque estaban en la cosecha, y traían muchas enfermedades, y muchas morían de cáncer de cuello de útero. Entonces decide armar una fundación y llevar un problema, y tuvo la suerte de encontrarse con una persona, un médico, a quien lo admiro mucho, un amigo que me dio la vida, se llama el doctor Jorge Gronda, que había observado, era jefe de residente del Hospital Pablo Soria, había observado que una mujer de la Puna se le murió en la sala de espera de frío. Entonces renunció, pateó el tablero, pateó el sistema, pateó el establecimiento médico y se armó un sistema de salud en el cual por muy poquita plata llegaban a tener un sistema igual que el sistema privado, porque a ella la gente, ella le decía, yo no quiero ir al sistema privado porque me voy a morir, al sistema público porque me voy a morir. Quiero un sistema cual pueda pagar un poquito, pero quiero que me atiendan como una mujer blanca. Hoy estas dos personas la está estudiando Harvard, digamos, son objeto de estudio, fueron a Estados Unidos a contar sus cosas, la están estudiando sobre su método de trabajo. En realidad ellas hackearon, arriba hackeó el miedo, y el de abajo hackeó un sistema de salud. Pueden tener un sistema de salud que en estos momentos atiende a 30.000 mujeres, tiene 30 profesionales, y el lucro no es el que mueve las cosas, no es un medio, es un medio para lograr cosas, pero no es un fin. ¿Ah? Son ejemplos de hack. Y nos vamos entrando a educación. Ese pibe que está en el medio, está con dos chicos que son ayudantes de mi taller. Un día llegó a mi clase en el taller, había llegado después de que se había comenzado el taller. Entonces le pregunto, ¿de qué colegio venís? Y me dice, yo no voy a la escuela, profe. Mis padres se han preocupado en educarme y no en escolarizarme. ¡Wow! Repetime de nuevo. Que no voy a la escuela, mis padres se han preocupado en educarme y no en escolarizarme. Yo seguí con la clase, pero no viendo la hora de terminar la clase para seguir con el nene este. En realidad nunca había ido a la escuela. Los padres habían decidido que el nene no vaya a la escuela. La educación se la daban ellos. No tenía ni jardín, no había cursado Arenero 1, ni Arenero 2, ni Arenero 3, no había ido a primero inferior, no tenía nada. Y llegó a los 13 años en mi taller en la universidad, pronto me di cuenta que el chico tenía una capacidad de lectura, de razonamiento, un sentido crítico de las cosas, manejar a nivel abstracto, que dije, podía ir a la facultad. Entonces, a los 13 entró a la facultad, 13, 14 entró a la facultad, rápidamente se convirtió en el mejor alumno, y como yo ya estaba acostumbrado a correr los límites del sistema, yo le decía a mis amigos de la facultad, téngalón al chico, veamos qué pasa. Y rápidamente era el mejor alumno. Entonces regularizaba las materias, pero no podía rendir porque no tenía las materias para poder rendir, digamos. O sea, no tenía ningún papel. Hasta que llegó el tercer año. Y ahí tuvimos que ir
al Ministerio de Educación, golpear las puertas, póngale en un colegio para que él rinda, pero no mandar a los hijos a la escuela, no mandar es un delito y qué sé yo. Bueno, pero ya es un hecho consumado, el chico ya... Bueno, ahí se demoró mucho, porque hasta que le armaron la escuela, y ahora tiene 21 años, 21, 22, y ya se termina la licenciatura en física. No fue a la escuela, siempre me preocupaba por sus cuestiones sociales, se convirtió en el presidente de la Federación Universitaria de Salta, ¿no? Chico muy... Se salvó de la escuela, pero no se salvó del matrimonio, se acaba de casar hace unos días, así que... con una profesora de historia, en una ceremonia muy llamativa, porque después que el juez lo casa en una finca donde vive, porque vive en una finca, leyeron versos de Galeano, ¿no? Están leyendo los versos de Galeano. Este es un caso muy llamativo y obviamente era para analizar qué los lleva a los padres a hackear ese sistema de educación. Y cuando hablé con el padre, me pasaron por la cabeza todas las imágenes de las teorías críticas que había visto en mi vida y de novelas, sobre todo esta, la de Morfeo, en Matrix, cuando al final dice, muchos de ellos son tan inertes, hablando de la gente, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. Es decir, ¿qué pasa si yo salgo del sistema? Y por supuesto una de las cosas que más me cruzaba en la cabeza era pensar en una frase de Paulo Freire que decía, el docente debe caminar con un pie puesto en el sistema y otro con la voluntad de cambiarlo. Yo en ese chico veía toda esa situación de que podía no estar en la escuela y tener una formación que era muchísimo más, entre comillas, de nivel, si uno puede hablar de nivel, que otros chicos. Es un ejemplo de una situación de hacker que me tocó estar muy de cerca. Veamos qué pasa con la organización escolar. Voy a pasar medio rápido a esto. Yo alguna vez tenía el pelo negro. ¿Quieren verme con pelo negro? Ahí está. Y en 1991, dice así la historia, voy a pasar medio rápido esto, en 1991 decidí meterme en una actividad extraprogramática. Yo nunca estaba en las actividades extraprogramáticas, pero esta vez decidí irme, que eran las Olimpiadas de Física. Entonces preparé 3 chicos para ir a la Olimpiada Nacional de Física que se celebraba en Córdoba. No el que está en el medio, los dos extremos, este que está acá, en la actualidad es médico y es antropólogo, vive en la Puna Jujeña. Este que está acá trabaja en neurociencia, mide señales muy pequeñitas del cerebro, es decir, entre Canadá y la Argentina. Y el que está en el medio no le gustaba la física, no se enganchaba, pero en el taller termina de engancharse. Y desde el 91 hasta la fecha han pasado muchas cosas, entre ellas me cambió el color del pelo. Y entre esa y la última pasaron un montón de cosas que nunca me imaginaba que iban a pasar y que obviamente cambió mi vida. Si yo tomo una foto entre el 91 y el 2015, estoy con 2 chicos, uno de Mar del Plata, del Colegio Ilía de Mar del Plata, el que está de blanco, y el otro que está allá es Damián, que es un salteño que había obtenido el primer premio en la Olimpiada Nacional de Física de ese año. Si aprieto la otra y voy al 2015, este que está acá, Damián, es este que está acá. O sea, el tiempo hace algo con el pelo, ¿no? No era un día cualquiera, era el día que defendía su tesis doctoral de física en uno de los institutos más prestigiosos del país, que es el Instituto Balseiro. Ese día era el día de su defensa de su tesis doctoral. Y esta foto era muy significativa para mí, es muy significativa para mí, porque el que está acá era el jurado de la tesis. Era un jurado puesto por el Centro Atómico del Instituto Balseiro, que es este que está acá. O sea que el tiempo hace mucho sobre la cabeza. Y la historia de ese chico parte de una base muy particular. No le gustaba la física y en un lugar aparte del aula se engancha. Se engancha de tal forma que se hace olímpico, después se va a la física, entra al Balseiro. No solo entra al Balseiro, después, bueno, se gradúa, se va fuera del país, está mucho tiempo fuera y fue repatriado por el programa de repatriación de científicos. Hoy está en el Centro Atómico Bariloche y ese día cuando yo recibí la foto,
La defensa de la tesis doctoral era a las 9, yo estaba con mi reloj, porque de pronto era como juntar dos historias. Era el pibe del primero y del último, ¡ah, qué bárbaro! Entre medio hay varios doctorados en Bariloche, pero esta era la primera vez que tenía el primero con el último. Era muy interesante. Yo lo que voy a contar en 10 hackeadas del sistema, la historia, muy rápidamente, de cómo salí del 91 hasta donde llegamos hasta ahí. Acuérdense, pensemos en el hacker. Yo puedo trabajar fácil con esto en el 91, 92, 93, 94. Fácil, ¿por qué? Porque lo hacía fuera del horario escolar, muy enganchado, y me encontraba terriblemente motivado para trabajar ahí. Nadie me pagaba, pero yo entendía que ahí me cargaba las pilas porque me encontraba con problemas difíciles, hacía lo que no podía hacer en el aula, y me importaba 3 cominos el tiempo, y aprendí un montón de física. Era para mí una satisfacción muy grande ver que chicos podían resolver problemas que mis alumnos de la facultad no lo podían hacer. Era una satisfacción, me llenaba las pilas con eso. Puedo trabajar del 91 al 94, y en el 95 aparece, ¿han sentido hablar alguna vez del espíritu institucional? Toda institución seguramente alguien habló del espíritu institucional. Esto se puede hacer porque el espíritu institucional lo dice, esto no se puede hacer porque no va con el espíritu institucional, y me aparece a mí el espíritu institucional que vendría a ser como el fantasma de la B para los de River. ¿No? Es decir, me aparece esa cosa que me dice, profe, esto no lo puede hacer porque es una actividad eminentemente elitista, está trabajando con los mejores alumnos. Yo le digo, no, pero acá hay muchos chicos que se reciclaron, que de pronto... Está el caso de Alejandro, que era el que les mostraba el primero. No, esto no va con el espíritu institucional. Es feo que una entidad metafísica te corra. Me estaba corriendo una entidad metafísica en la cual uno se mira la reglamentación. Pero era una forma que la institución decía, no podés seguir, no podés. Bueno, hay que elaborar el duelo entonces. Yo estaba muy enganchado con esto. Me instaló un problema no previsto, pero en ese 95, por supuesto, yo no podía hacer esto, ni loco. Es decir, enfrentar la institución era como enfrentar eso que ustedes están viendo ahí. No me animaba, no tenía el pelo negro. Y en los sistemas académicos, sobre todo en los universitarios, pelo blanco pesa, pero el pelo negro no. Entonces voy por la facultad y le digo, ¿qué posibilidad hay que yo dé el curso? No, usted no tiene los antecedentes comparado a un curso de extensión. Ahí me daba cuenta que tenía el pelo negro todavía. ¿Sí? No podía hacerlo. En ese 95 ingresa un ex alumno del Instituto Balseiro, a San Carlos de Bariloche, es el Alejandro que entra, era como que un poquito mío había entrado al instituto. Es decir, la satisfacción de entrar a un lugar que a mí me hubiese gustado entrar, pero a mí nadie me entrenó, entonces yo me quedé acá. Y él te entró. Era como que un poquito, y me acuerdo cuando no entendía, y me acuerdo, era un montón de cosas que me pasaban por la cabeza, ese frío invierno que me entero que entraba. Y pasa otra cosa, llega Internet a la universidad. Yo había estado afuera y había visto lo que era Internet. Y nuestra universidad fue la tercera universidad del país que tiene Internet. Entonces yo me había convertido en ese momento en un periférico de la máquina. Venía el CPU, el monitor, la impresora... Y yo. Era un periférico, estaba todo el tiempo navegando. Había una ventaja, de poder leer en inglés, que tengo, porque en esa época, cuando llega a Internet, era más fácil caminar hacia atrás con pantuflas que encontrar algo en español en la red. No había nada en español. Entonces empiezo a entrar a grupos que eran los grupos de Olimpiada de Física de otros países, a bajar manuales de física, cosa que para mí era ver que de pronto podía llegar a conocimiento gratis, llegar a interactuar con otros docentes, con otros chicos, pero yo me definía como grupo de Olimpiada de Física, pero era yo solo nada más, porque no tenía nada. Entonces cuando aparecía mi nick era Grupo Olimpiada de Física Salta Argentina, pero no, era solo.
Y ahí empieza mi primer acto de hackeo. 1995 los docentes estábamos, algunos que entrenábamos docentes, éramos capacitadores, capacitábamos y nos capacitaban con el lenguaje de la reforma, ustedes deben recordar. La reforma educativa había instalado y lo único que hacíamos era aprender un lenguaje, pero no entendíamos. O sea, hablábamos en términos de la reforma, pero sabíamos que no cambiábamos las cosas. Ahí aparecieron conceptual, actitudinal y procedimental. Y nos volvíamos locos, esto es actitudinal, esto es procedimental, esto es conceptual. ¿Se acuerdan? Bueno, yo ya estaba muy podrido de esa era la formación que estaba recibiendo. En ese momento lo que hago es mi primer acto de hackeo mi espacio de formación. Entiendo que la red me daba un espacio de formación que antes no lo había tenido. Además, tenía un menú de posibilidades. Y de pronto estaba navegando en un caos informativo y tenía que aprender a manejarme ahí. Era nuevo. Entonces, bajo material de la red, los contactos con los docentes y los mail leads, que era espectacular, porque de pronto me anotaban la lista de mail y recibía cosas de las que yo quería discutir. Y me armé unas comunidades virtuales con otros entrenadores de otro lugar. Es decir, ya no estaba solo. 1995. Mi primer acto es decir, mi formación no tiene que quedar acá en la acreditación de un papel que me dé el ministerio. Mi formación puede ir más allá. Puedo mirar más allá de las narices que me implica este sistema, que estaba el sistema de formación docente, puedo ir más allá. Mi primer acto es hackear ese espacio de formación. Llevo mi formación más allá del límite de lo que estaba en ese momento enganchado. Acá viene mi acto de osadía más fuerte que creo que di en todos estos años. Yo estaba elaborando el duelo de que no podía seguir con esto porque no me permitían, la institución me había sacado a decir, no podés seguir con esto porque va con el espíritu, contra el espíritu institucional. Y había una frase, pedagogía crítica de nuevo, de Giroux, que decía, ninguna institución es más importante que las ganas de cambio de sus docentes. Esa me había calado muy alto. De alguna manera, esa frase de Giroux, que era muy fuerte, porque se podía ir para cualquier lado, hizo que de pronto me vaya, pero no me fui muy lejos. Esta es una foto de la universidad, este es el secundario de la universidad que yo trabajaba, y me vine acá, instalé el curso sin pedir permiso. Y era una locura, pero una locura sana, en el sentido de que yo veía que los fines de semana estas canchas de fútbol las ocupaban y nadie pedía permiso. Entonces yo dije, si nadie pide permiso para jugar al fútbol, ¿por qué tendría que pedir permiso por enseñar? Y hablo con los padres y les digo, mira, yo les voy a enseñar a tus chicos, va a ser los viernes, sábado a la tarde, sábado a la mañana en la universidad, y dicen, mientras los hijos hagan algo, mira, digo, esto no es oficial, les digo, lo hago de onda. Vamos a ver si llegamos al nivel olímpico. Bueno, dale. Entonces iba y tenía como 3 alumnos, y me animo al desafío, es decir, había saltado de un lugar a otro. El tema es que volví a empezarme a sentir muy bien porque estaba enganchando a un manejo de la física y los laboratorios que el aula no me lo permitía. Y ahí me lo permitió, tenía todo un sábado, a veces nos quedaba la tarde, durante la semana nos seguíamos bien. El grupo fue creciendo y había una cosa, bueno, era un curso clandestino, no quedaba otra. El grupo fue creciendo y hay una cosa llamativa, no usaba el aula y en ese momento no me daba cuenta del valor que eso tenía. Me iba por todos los lugares de la universidad. Entonces le decía a mis amigos de ingeniería, ¿me permitís que trabaje en tu laboratorio? Sí, vení. A mis amigos de naturales, ¿me permitís que trabaje en tu laboratorio? A mis amigos de exacta, ¿me permitís que trabaje en los laboratorios? El grupo se iba haciendo cada vez más grande. Hoy estos chicos son todos profesionales en física, en ingeniería. Algunos errores hemos tenido, no hemos sido infalibles. Este se hizo abogado. Pero bueno, no somos infalibles. Hay una chica que está allá, es médica, neurocirujana, está en Estados Unidos, pero el grupo más o menos estudioso, más o menos, pero si no les entraba la cosa en el colegio, les terminaba entrando acá. Repito, clandestino.
La única autorización de los padres. Y yo podía hacerlo y me sentía muy bien. El tema, el gremio docente me prestaba lugar, y los chicos ya no eran solo del colegio dependiente de la universidad, sino que venían de otros colegios. Yo no los corría, pero tenían problemas de aprendizaje. Pero lo llamativo era que se enganchaban rápido. Es como que de pronto, estoy en la universidad, vengo con esto, estudio y se enganchaba. Pero acá viene la otra hackeada, que es algo que se discutió esta mañana también. Hackeo el tiempo escolar. Si uno piensa en términos de por qué se tiene que aprender una asignatura 2 veces a la semana, 2 horitas. Si al chico no le puede correr eso en 2 horitas. No, este necesita 4. Y el otro necesita a lo mejor media hora. ¿Por qué tengo que hacer esto? En cambio acá, me empezó a no importar las Olimpiadas ya quedaron en segundo lugar. Lo único que me importaba era acercar el modo de ver de la física a chicos que nunca habían visto física, porque ya habían empezado a venir chicos que no habían visto física o tenían problemas. De pronto, esta hackeada del sistema, a la escuela, a la institución, ahora estaba llegando el tiempo. Me estaba dando cuenta que el tiempo estaba manejándose al antojo que yo quería. Entonces, imagínense lo feliz que uno estaba. Bueno, vos no podés llegar acá, total, no importa, llegamos acá, ya en un momento lo vas a entender. No te sientas mal, después ya lo entendés. Pero bueno, a mí me costaba un montón entender esto, pero después lo entendía. Y no me va a explicar, no, te va a salir solo. ¿Y en qué momento? En algún momento, pero tenés que estar ahí. Y ese discurso empezó a calar muy hondo en los pibes. Por supuesto, el grupo cada vez se hizo más grande. En el 2001 ascendía a 30 chicos. En el 2002, 40 chicos. Ya lo habíamos dividido en grupos. No era solo yo, porque quienes me ayudaban eran los chicos que eran olímpicos. Lo interesante de esto es que, bueno, estos 2 que están ahí, después se convirtieron en físicos. Habían entrado al Balseiro. El que está de rojo es docente de nuestra universidad en la actualidad y el que está de azul es investigador en física, una cosa muy importante, vive en el Rosario. Seguí trabajando y vino mi cuarto hackeo, el programa de estudio. ¿Vieron? Es una de las cosas que se discutió esta mañana. Pensar en términos que tengo que dar un montón de cosas y contenido. Hay una exigencia sobremanera que hay que cumplir el objetivo. Y fundamentalmente te tiran acá y dicen, no va a entrar a la universidad, esto toman en los ingresos universitarios, tenés que cerrar el programa, tenés que barrer el contenido. Todo el mundo pasó por esa. Hay que barrer toda esta cantidad de contenido. No me importaron ya los contenidos, lo que me importaban eran las habilidades propias del pensamiento que estaban asociadas al contenido. Entonces usaba el contenido como un pretexto para acercar modos de actuar desde la ciencia, y el contenido no me importaba. Aunque sea poquitito, pero que sepa cómo se construye esto. Y lo fundamental era que aprenda a aprender. No me sale, profe, no entiendo. Quédate ahí, ya te va a salir. Lee, después yo estoy acá, mira. No me ve. Eso fue clave. Entonces, no solo era el sábado a la mañana, sino también el sábado a la tarde, durante la semana. El tema es que seguíamos clandestinos. Y hackeaba la litúrgica burocrática esa del libro de temas. Ese famoso triangulito, ese triángulo de las Bermudas que queda un docente atrapado, que entre el libro de tema, la planificación y la carpeta del alumno y los supervisores, que acá debe haber varios, a veces se dedican a mirar y cerrar, ¿no? Esa forma, a veces que cierre el contenido escolar con lo que está en la carpeta, porque es una forma de controlar. No digo que esté mal. Solo que digo que el docente juega como que si eso lo cumpliera permanentemente y miente esa cosa. Eso es una cosa que está permanente, está todo armado. Hace poco vi un handbook de verbos para usar en las planificaciones. Así era de grande, estaban todos los verbos. Yo digo, uy, esto se hace en la fiesta, porque agarran esto y pasan ahí, y después si lo podés hacer, pero quedan bonitas las planificaciones. Conjugaste todos los verbos que tienen que ver con las operaciones cognitivas. Pero de ahí a que lo puedas hacer, bueno, pero y eso se cierra. Yo lo reemplazaba por un diario del docente. Tenía una libretita negra que escribía, más que escribir lo que pasaba, los temas,
escribía cómo me sentía. Hoy esto es un asco. Hoy mi clase es terriblemente fea. El mocoso de adelante, el de los frenos, se me duerme. Esto era un diario del docente. Hoy, si ustedes ponen diario del docente en internet, van a encontrar modelos de escribir cosas que ocurren en la clase que son geniales, que son mucho mejor que el libro de tema, la aplicación, la carpeta del alumno. Yo lo había hackeado en ese momento, no usaba eso, tenía una libretita. Menos mal que estas libretitas no las tiré, porque hoy son objeto de estudio en esa tesis doctoral, ¿no? Está sirviendo de algo, pero a mí me servía como para saber un registro de las cosas que iba pasando y que me sentía en el aula. Hackeó la evaluación. Y esto es muy fuerte. Sacar a los alumnos del estado de tensión permanente que regula su aprendizaje en términos de lo que se evaluará. Qué horrible que se entraron en el aula y dice, ¿esto que dijo va a tomar? Todo lo último que dijo también va a tomar. Y toda la regulación de su aprendizaje en términos de la evaluación, que en definitiva es la acreditación que te pide el sistema. Bueno, yo eso me lo saqué de encima. Entonces la evaluación era distinta. No digo que no hay que evaluar, está bien un diagnóstico, está bien una evaluación para mirar cómo andan determinados aspectos, está bien la sumativa, pero el tema es que no tiene que ser todo un acto pensado en esto. Estuve mirando unas prácticas docentes de unos docentes de media que era muy interesante discutir, que era un barullo la clase, ¿no? Y el profesor, lo que voy a evaluar en la próxima clase, y se quedaban todos calladitos, ¿no? Ese es el método de control de regulación de un sistema. Es decir, voy a tomar y todos calladitos. Bueno, yo acá nunca tuve un chico que me haya preguntado, ¿y esto nos van a tomar? Porque no estaba metido esto. Entonces la evaluación no era el eje fundamental. Aparte, hay cuestiones que son, esto es para discutirlo largo, pero yo lo tiro. Evaluar, enseñar y aprender son tres procesos que son inseparables. Dime cómo evalúas y te diré qué concepción de enseñanza tienes, qué concepción de aprendizaje tienes. Dime cuál es tu concepción de aprendizaje y te diré cómo enseñas y te diré cómo evalúas. Es decir, no las puedo separar. Y a veces se separa. Hoy vamos a dar un curso de funcionamiento sobre la evaluación. Yo digo, ¿la evaluación nomás? Son procesos que están ligados, obviamente yo me los saqué de encima, y la evaluación tenía otras características que no pasaban por la acreditación. Hackeaba la concepción del error. En un trabajo de investigación que están haciendo la tesis doctoral, el investigador le pregunta a un chico, ¿qué era lo que más que le gustaba de esto? Y el chico le contesta que en el momento cuando yo metía la pata me aplaudían. Eso en la escuela no me pasaba, y ahí me pasaba, me aplaudían. ¿Y por qué te aplaudían? Porque sabía que había encontrado un camino por donde no había que ir. Y eso era fundamental. El error, nadie te dice los errores, porque tienen miedo a que te baje la nota. En cambio acá parecía como, formaba parte, y eso está muy ligado al punto 6. Llega el momento de tomar un café, y ese café lo tomo con un amigo, un señor ya grande, que era fue decano de la facultad, fue rector de la universidad, que sabía de mis andadas. La facultad creía que detrás de mí estaba el secundario, y el secundario creía que detrás de mí estaba la facultad, pero esto decía Grupo Olimpiada de Física, auspiciado por la Asociación de Profesores de Física, lo único que decía, pero todo lo demás estaba en el aire, estaba falto de papeles. ¿Está? Pero funcionaba. Tenía la autorización de los padres, pero estaba en un terreno fiscal, terreno federal, estaba en la universidad. Cuando le cuento que muchos chicos que llegaban al taller no pensaban seguir estudiando una carrera científica, o tenían problemas y de pronto se enganchaban, este señor pronuncia la frase siguiente: Sócrates le enseñaba el vulgo y le fue dado Platón. Vos estás haciendo lo mismo. Estás enseñando a muchos chicos y de pronto te están apareciendo los Platones de la física. Mirá qué interesante. ¿Por qué no le cambiás el nombre? Cambiar el nombre del taller. Yo sabía si le cambiaba el nombre del taller porque el taller yo lo publicaba como taller preparativo para Olimpiadas. Es decir, si de pronto yo le cambiaba el nombre, tenía miedo de que me venga mucha gente. Yo olía que se me iba a venir mucha gente. Ya había, de boca en boca se iba, que había un taller ahí. Y ahí fueron los momentos más complicados
mucho más complicado que ese momento que tuve que decidir irme a un lugar y usurpar el lugar y dar clase. Fue mucho más complicado, porque ahí tuve que hackear los miedos. Dicen por ahí que todo aquello que siempre has querido está del otro lado del miedo. Bueno, tenía que dejar de pensar en chiquito. Yo decía, qué hermoso sería tener un montón de chicos y chicas y poder enganchar esto y poder reproducirlo. Y bueno, pero era yo quien tenía que enchufarme. Porque no podía venir una cosa entonces, era muy interno. Fue muchos días de insomnio para tener que definir eso. Creo que todo un mes de insomnio, fue el mes de febrero. Si tenía que armarme a definirlo, lo convocaba así. Bueno, lo convoqué así, física al alcance de todos. En la época, ¿vieron que hubo una época que se puso de moda el alcance para todos? ¿No? Bueno, en esa época no estaba de moda. El resultado fue eso. Se separó en varios niveles. Primer nivel era lo que fueron por primera vez, segundo nivel los que ya estaban el año anterior, el tercer nivel eran los olímpicos, después estaban los plus ultra, los que estaban más allá eran los que le habían vendido el alma a la física. ¿Sí? Que estaban alumnos de secundario y los alumnos de la facultad que se estaban entrenando para el Balseiro. Y seguimos 2 años así con el anfiteatro lleno, y cuando yo llegaba a Bedelí a pedir el anfiteatro, quiero el anfiteatro, y me iba rápido antes que me pregunten algo. Era bien cara dura para animarme a hacer este tipo de cosas. En esa época, la universidad, uno los fines de semana podía entrar y muy distinto ahora, hoy te dicen a dónde vas, qué sé yo. En ese momento no me pedían nada. Recursos, ¿para dónde saco plata para esto? Chicos que habían pasado por el taller ocupaban posiciones privilegiadas en ciencia y técnica, fuera del país y algunos en las empresas. Entonces nos regalaban las fotocopias. Entonces nos daban la plata, comprábamos las resmas de papel o pagábamos fotocopias. ¿Sí? Esa era la forma que teníamos los recursos. Y del laboratorio, bueno, eran equipamiento de bajo costo, muy bajo costo, con clips, alambre, armábamos experimentos y no funcionaba. No nos preocupábamos si teníamos laboratorio, lo hacíamos en cualquier lugar. Hasta que ocurre esto. Uno de los chicos del grupo, uno más, entra al Balseiro. Pero en el diario dice 200 chicos se reúnen los sábados para mejorar su conocimiento en física. Ese día no dormí, porque nos mandaron al frente. Y pasó algo muy curioso, porque las autoridades de la universidad mandan una felicitación al secundario de la universidad y el secundario dice nosotros no tenemos nada que ver en esto. Entonces lo manda a la facultad y la facultad nosotros no tenemos nada que ver con esto. Entonces, ¿de quién es esto? Bueno, tuve que aparecer, bueno, es mío. Las secretarias académicas me llaman, me retan, los retos de rigor. En un momento me hace una pregunta, ¿y usted es serio? Yo tenía ganas de decirle ni, ¿viste? O sea, de terror. Y después dice, pero no se da cuenta el impacto que está teniendo, que ustedes siempre están saliendo en los medios, y qué sé yo, pero yo pensaba que... No. ¿Y hace cuánto que lo hace? Y hace muchos años. Muchos años. Pero no puede ser. Bueno, esto va a depender de mi secretaría. Primero me retan y después dice que va a depender de ella. Entonces dije, no, mejor que dependa del secundario de la universidad. Si vamos a hacerlo orgánicamente, que dependa del secundario. No, pero usted no lo echaron de ahí, sí, pero otras autoridades ahora han cambiado. Bueno, entonces voy de nuevo. ¿Y qué pasa? Salgo de la clandestinidad. Obtengo las escrituras del terreno que había ocupado ilegalmente. Fin de problemas, pero comienzo de otros. ¿Sí? De pronto tenía el sello, número de resolución. Qué barro, lo pegué en el espaldar de la cama. Tengo el sello del... El curso es oficial, pero sin plata, sin cargo. Pero era oficial. ¿Está? Yo pensaba que ahí se terminaban los problemas, pero no. Las instituciones son complicadas. Seguimos en los medios, chicos que entraban al Balseiro, siempre estábamos en todos los medios, salteños en los primeros puestos. Siempre nos habíamos dividido los premios en la Olimpiada de Física, Buenos Aires, Rosario, Salta, siempre estábamos ahí, los premios de arriba. Siempre estuvimos en el tope del medallero olímpico, Tucumán también del norte.
Era muy interesante, pero lo más interesante era movilizar un montón de chicos. Eso era lo más importante. La Olimpiada había quedado en segundo lugar y, por supuesto, si había tantos chicos en Bariloche era porque, bueno, empezaban desde muy chiquitos y entendían que el talento está en trabajar, ¿no? Es una larga paciencia. La penúltima hackeada. Pasaron de clases formales a clases que centraron en educación formales a un docente que habla, a un docente que va a dirigir la actividad de aprendizaje de los chicos. Esa fue mi metamorfosis fuerte de ese trabajo. Es decir, vieron que, no sé si hay docente de ciencia acá, pero el docente de ciencia por lo general entra y formaliza rápido, define rápido, tira rápidamente las definiciones axiomáticas y bueno, y eso no es aprender. Es decir, el problema dónde está, cuáles son los problemas disparadores que tiene que dar la cuestión, cuál es el contexto de la producción, cuál es el problema que tuvieron que resolver los primeros que vieron las cosas por primera vez. Eso no aparece en una clase de ciencia. No lo voy a justificar, pero muchas veces entiendo la situación que pasa con el docente de media, tener que hacer tantas cosas en tan poco tiempo en un programa, no tiene tiempo de instalar ese tipo de cosas. Bueno, yo las pasaba por alto. Como tenía el tiempo de sobra, que era la variable más importante para jugar, usaba la red, actividades con proyectos. Es decir, chicos, bueno, pueden venir algunos, pero otros pueden hacer algunos proyectos. Y discutimos acá una vez a la semana ciertos proyectos. Y las clases del primer nivel, esa que ustedes vieron un montón de alumnos, se convirtieron en una clase que era básicamente, fundamentalmente, para inflarle el ánimo de los chicos a seguir. Estaban permanentemente invitando chicos que eran del taller, que ocupaban posiciones en ciencia y técnica, y llevaban sus historias personales al curso. Fundamentalmente aquellas historias que decían, yo no entendía y de pronto empecé a entender. Yo me di cuenta que era cuestión de tiempo. Yo me di cuenta que tenía que entusiasmarme solo, aprender a entusiasmarme solo, darme fuerza solo. Y esas cosas, esa variable, era muy fundamental para los chicos. Recuerdo que había un profesor de la Universidad Nacional del Litoral que me fue a visitar justo en las vacaciones de invierno. Ellos estaban en vacaciones de invierno, nosotros todavía no. Iba un sábado y justo ese sábado se estaban despidiendo chicos que se iban al Balseiro. Eran 4 chicos que se estaban yendo al Balseiro y se despedían de los chicos. Eran los ayudantes. Entonces, la historia de esos chicos era, bueno, yo no entendía y de pronto empecé a entender. Yo estaba como ustedes, un día llegué y no entendía y de pronto, y este profesor levanta la mano y me dice, ¿por qué no me das el micrófono un ratito? Dice, esto parece de estas iglesias, pare de sufrir. El santafesino dice, este parece estas iglesias en la cual estaba todo mal y de pronto vi luz acá en el anfiteatro y qué sé yo. Esto está igual, esto es una iglesia y vos sos el pastor, esto nunca... En realidad yo no lo había reflexionado en esos términos, pero en realidad lo que circulaba muy fuerte ahí era, vamos, vos podés. ¿Sí? Esa cosa que ustedes piensen en estos términos. Uno en el aula hace todo lo posible para enganchar al chico, pero tiene un público cautivo. Ahí, ese sábado, yo no tengo un público cautivo, entonces tengo que desenvainar todos los encantos posibles. En el aula lo hago, pero vuelvo a repetir, es el aula. En cambio acá hay una situación muy distinta, es decir, los chicos entienden que la escuela no les da cierto ruido, no le hace ruido en la cabeza, pero de pronto desde una edad temprana llevarlo a la universidad, como ahí está en el futuro, instalarle la posibilidad del futuro, que es una cosa muy complicada con los adolescentes porque viven el presente, eso se discutió esta mañana, es decir, pensar en términos de que alguien que está haciendo algo en un sistema educativo como la universidad, haberlo sacado de la escuela, es porque está pensando en el frente, no está habitando, está pensando en el futuro, no está habitando el presente. Y esa era la idea de esto. Bueno, y esos son los momentos más importantes de esas tareas de los sábados a la mañana. Por supuesto que sábado a la mañana es una clase muy fuerte de motivación, es un tipo Discovery Channel, y dijo, bueno, se quieren quedar a comer, nos vemos a la tarde, y a la tarde se le ajusta un poco más la fuerza, es más formal, tienen sus ritmos, están los ayudantes, que son los chicos del taller, y se promueven mucho las interacciones sociales, porque este es el único lugar que hemos conseguido en Salta que un chico de la escuela pública y un chico de colegios muy caros estén en el mismo lugar. Pero hay una diferencia sustancial con eso, no basta ponerlos juntos, el mismo docente, porque la significación va a ser distinta. Un chico de una escuela privada, una escuela cara, una escuela en la cual tenga papá y mamá profesional, es muy probable que cuando llegue a casa, papá y mamá le pregunten sobre la escuela.
le pregunte sobre qué aprendió, sobre qué hizo, tenga un contexto. Y es muy probable que un chico de escasos recursos llegue a casa y tenga una mesa con problemas, con situaciones complicadas. Entonces, lo que tratábamos de hacer la mayor cantidad de veces posible es que los chicos de escasos recursos se queden a comer con nosotros. Que tener una mesa donde seguimos hablando y jorobando y hablando en lenguaje nerd, que era lo que nos caracterizaba en las cosas. Eso fue una cosa muy valiente, en la cual pudimos conseguir algunas becas para que los chicos se pudieran quedar, y eso es lo que fundamentalmente trabajamos. Y la clase invertida, es decir, poner videos en determinado lugar, mirá esto y después vení y discutimos. Ya escuchaste la clase, ahora vení y escuchemos. Es una cosa muy nueva, y yo siempre los animo a los docentes a poner frente a la computadora y hablar. Primero se van a sentir mal, se van a sentir, esta voz no puede ser que tengo, estos gestos no puede ser que tengo, mejórense, y funciona muchísimo. Entonces tiran la clase de YouTube, los chicos la miran, y cuando bajan, discutamos lo que viste. Pero en vez de darle deber a la casa, que es la parte más complicada porque se encuentran solos ahí, darle la clase, total eso es más light. Y la problemática más complicada es resolverla en clase. Eso es básicamente la clase invertida, que espero poder darle un cursito durante este año. El curso, por supuesto, siempre estuvo lleno de chicos, y sobre todo los chicos que venían de otras universidades, que habían pasado por el taller, o de Europa, de Estados Unidos, donde están, y les contaban, son los momentos más importantes del taller. Último punto, hackear la relación docente-alumno. Esta mañana se discutió también esto. Es decir, pensar el profesor como un coach, no tener miedo al coaching que se habla. Dice, no, esto viene de los anglosajones no me los trago en estas situaciones didácticas. Pensarse en esa situación. Trate de una persona en la cual el conocimiento ya sabemos que no es una cosa tan importante. Está en un clic del celular. Lo que importa son las operaciones mentales y el talento y sobre todo a saber manejar la frustración de no entender, porque eso es aprender, estar permanentemente no entendiendo. Entonces uno puede definir rápidamente aprender y es un espacio donde hay que manejar la frustración porque no siempre estás entendiendo. Entonces si uno logra que a un chico poder engancharlo a eso, está logrando muchas cosas y eso tiene mucho que ver las características de los coaches. Se pueden buscar mucho en internet que hay sobre este tipo de cosas. Estos chicos son los ayudantes, han ido cambiando durante todo el tiempo. Muchos están en otras universidades, están fuera del país, Bariloche, muchos de ellos. Por supuesto, los medios cada vez nos daban más espacio. Nos hacíamos famosos. Llega un momento que los titulares del diario, el anterior estaba interesante, ¿no? Pibes comunes, pero este ya no era interesante, porque titulares de este tipo alejan a la gente de la ciencia, ¿no? Pensar que cerebro de chorro. En ese momento habíamos llegado a tener el 23% del ingresante al Balseiro eran salteños, eran salidos del taller. Eso llama la atención, porque es una ciudad chiquitita, no tiene mucha matrícula en ciencia y técnica, y tener el 23%. Siempre hemos oscilado entre el 10 y esa cantidad, y es muy probable que este año se repita esto. Este es el afiche del Balseiro del año pasado, es que hay dos salteños, uno ingeniero nuclear y otro ingeniero mecánico. Yo digo que es un homenaje del Balseiro a nuestro grupo que en el afiche estén dos salteños. Bueno, en un momento el 50% de la selección argentina eran salteños, empezamos a tener chicas que siempre estaban relegadas, más chicas en el grupo, se había recibido en el Balseiro. Y ahora viene una cosa que es muy complicada. Yo tenía una actividad institucionalizada, tenía el número de institución, tenía el número de resolución institucional, pero el conflicto no tardó en aparecer. Porque una vez que me institucionalizaron, me mandan un pedagogo y me dice, bueno, ahora tenés que regirte un sistema de evaluación similar al de la escuela. Ahora me tenés que llenar un libro de tema, bueno, el libro de tema lo podía pasar, pero esa otras cositas era como que... Y después aparecía la chicana fácil de decir, este curso no es para todos, porque hay chicos que se llevan a rendir física del colegio. O sea, era una chicana barata, institucional, desde los directivos, es decir, pensar en términos de que, bueno, yo decía, es para todos aquellos que se levantan temprano los sábados. Entonces empecé a tener cada vez más situaciones complejas en la institución, es decir, estás llevando a rendir chicos a rendir. No podés llevar a mandar, porque sos el profesor estrella, recontra conocido, y era complicado estar en un ámbito en el cual entiéndase celos profesionales, entiéndase
cualquiera de las cuestiones que nos puede pasar como humanos, me empezaba a cruzar institucionalmente y tocar esto, es muy feo. Siempre insisto que las instituciones son como la aceleración de la gravedad. La gravedad es la que te permite caminar, pero es la que justamente no te permite volar. Las instituciones tienen esa doble situación, te permiten unas cosas y otras no. El problema es cómo puedo hackear un sistema, llevarlo hasta cierto límite y ver que cumpla cierta función, que es lo que había hecho. Les molestaba que de pronto había hackeado una situación y de pronto llegaba a esta situación y cuando había problemáticas en mi disciplina, decían, oh, ¿cómo es posible? ¿Sí? Tenían todas las ganas, nadie se banca a un docente con conductas disruptivas en una institución. ¿Está? En las empresas hoy se lo está buscando al que tiene conductas disruptivas. En las instituciones escolares todavía no. En Estados Unidos buscan al docente nerd, al docente bicho, el que se animó a hacer determinadas cosas. Acá no. Vamos a parar mucho tiempo de esa situación. ¿Sí? Termino un cachito. Por supuesto que tenían todas las ganas del mundo de volver a sacar el espíritu institucional. Decir, esto no va con la institución. Pero ya era demasiado tarde. Ya teníamos demasiados reconocimientos. La Cámara de Diputados, la Cámara el Consejo Deliberante, el Ministerio de Educación, la Facultad, el Consejo Superior. Y una locura en la cual nunca me iba a imaginar que esa locura que había entrado de contrabando como clandestino había sido declarada de interés nacional por el Senado. Habían hecho un estudio exhaustivo de el impacto que habíamos dado a la Comisión de Educación, después de una larga discusión en la cual la defendieron exalumnos, hoy profesionales en ciencia y técnica, la pudieron defender y lo habían declarado de interés nacional. Frente a esto, no quedaba más remedio que de no tocar al taller. Yo siempre luché por entrar en el sistema, que mi taller clandestino pudiera entrar. Y una vez que entré, me di cuenta de eso. No todos los lugares en donde encajas es donde perteneces. Estoy institucionalizado, tengo un número de resolución, estoy acá, pero no pertenezco. Cuando la estaba pasando muy mal, con todos los ataques, independientemente de toda esta situación, de todos los desarrollos que teníamos, el Consejo Superior de la Universidad y el rector se dieron cuenta y en estos momentos, fines del año pasado, me sacaron y pertenezco académicamente de la Facultad de Ciencias Exactas, pero soy una unidad sola en la universidad, un aula grande que existía, bueno, a esta la convertís en un laboratorio, te quedás acá, traes todo acá, y rendís cuenta al decano y nadie más. Pudieron darse cuenta del impacto que esto tenía y me protegieron en ese aspecto. Es decir, fíjense en que por más premio que uno tenga, por más desarrollo que podían tener, no podía entrar en ese sistema. Hoy es muy lindo tener pasantes, profesores, que van a mirar cómo que funciona y que se forman ahí. Ya termino. Esta es una foto antes muy nuevita de 4 chicos que entraron a las cosas de la Comisión de Energía Atómica, 2 chicas que entraron al Balseiro. Esta es una foto en la cual la saqué porque me impresionó mucho, quería ir a comer y dice, acá hay un error. Sonamos. Y se pusieron a buscar el error, yo no me podía ir a comer. ¿Sí? Entonces los vi todos ahí, estuvimos como media hora hasta encontrar el error. Hoy es un grupo muy grande, muchos chicos. Lamentablemente son 250, 200 quedan afuera. O sea, intentan ir mucho más que lo que podemos recibir. Hemos tenido ayuda que antes no la teníamos. Y todo empezó ahí, en esa foto, con esos chicos. Y siempre uno dice, uno se tiene que buscar de dónde agarrarse para darse ánimo con estas cosas. Y mi ánimo fue que está el del medio, el que nunca entendía y que de pronto empezó a entender. Un día me mandó un mail que lo que dice en el mail, un chico dijo, mira qué lindo lo que dice en el mail, lo pasó a un cuadrito y estaba colgado en mi oficina y que fue lo que me dio durante todo este tiempo para poder engancharlo a los chicos con la física.
Siempre empujo para llegar más lejos, más no sea para demostrar que el entusiasmo a largo plazo es muchísimo más importante que ser un genio. Esa frase es la que reguló toda la posibilidad de trabajar en el taller durante tanto tiempo y la que me permitió durante estos 25 años poder mantener en esto. Mi correo, mi Face. ¿Cuál es la recomendación que nos haces para cuando tus pares impiden el hackeo? O sea, por ahí hay gente acá que ha intentado, tiene iniciativas y por ahí se terminan enfermando, pidiendo licencia, enfermando psicológicamente porque la presión de los pares es tan fuerte para que cumplas con la regla, que cumplas con la norma, que estés adentro de la caja, que lo hace tan difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Sí, entiendo la pregunta. Yo recuerdo haber llegado al taller un sábado y estar solo. Ese fue el primer encontronazo, porque mi mayor motivo era llegar al chico. A él era el que tenía que venderle, siempre insisto con esto, uno tiene que tener alma de venderle hielo a los esquimales. No, a él que tenía que llegar. Bueno, y él me preocupaba más. Después venía el contexto. Como yo al contexto lo había tuneleado, ¿no? Lo había hackeado, no me preocupaba. Pero después cuando ya estaba institucionalizado, sí me empezó a preocupar. Y sé que es desgastante. Es desgastante. Se hablaba con un colega que dice, ¿y por qué lo haces si nadie te paga? Ahora nos pagan. Después de 25 años, tuvimos 23 años que no nos pagaron. En los últimos tiempos nos pagaron. Pero pensemos en estos términos. Tenía el compañero mismo que te desanimaba. Y le digo, mira, con esto me cargo las pilas y aprendo. Esto vale mucho más que un perfeccionamiento docente. ¿Sí? Esto vale mucho más que un perfeccionamiento docente, porque acá estoy peleándole a esto. Y por supuesto que aparecían aquellos que decían, no, pero solamente ahí van los que les interesa la física. Ahí van a alguien que uno le tiene que instalar las ganas de aprender. Después, vos conocés el producto final, ese que después se reenganchó, qué sé yo. Yo creo que hay que seguir, es muy difícil, no te voy a decir que es fácil. Yo que tenía todos los laureles asociados, tenía todos los palos en contra, ya había sido declarado de interés nacional y le seguían dando al taller diciendo esto no va. ¿Por qué? Porque tus alumnos se llevan a rendir física. Miren la relación. No tiene nada que ver los alumnos, esto es un contenido escolarizado, es otra cosa. Hay que seguir adelante. Hay que tratar de que, siempre cito con esto, que la desesperanza no tenga la última palabra. Es difícil, es duro, es complicado, uno pone en juego muchísimas cosas. Y hay veces digo una cosa con ciudades chicas. Las ciudades chicas son mucho mejor para hacer este tipo de cosas, porque nos conocemos entre todos. Hacer esto en Buenos Aires sería una locura. Esto en Buenos Aires, una ciudad grande, sería una locura. Salta es una ciudad chica que nos conocemos entre todos. No es una ciudad muy grande. Entonces las ciudades chicas es más fácil para hacer esto. Conozco un profesor que entrena Olimpiada de Matemática en la Plaza del Pueblo. En la Plaza del Pueblo no tiene lugar. Hace como 6, 7 años que está haciendo lo mismo. Él se ubica en la Plaza del Pueblo, en unas mesitas que hay ahí, y enseña matemática para la Olimpiada de Matemática. Y tiene una pasión, eso, bueno, es la pasión, estas cosas. No sé si contesté. Pero también vos estás cubriendo un rol que el Estado tiene que cumplir, ¿no? Gratuito todo, y ¿cómo haces para que no te canses? Porque en realidad le estás cubriendo el rol del Estado, que ahora te pagan, pero que durante 23 años te habrán reconocido, te habrán pagado, te habrán lo que sea, pero en realidad siempre descansan que vos lo haces. Hay una cosa curiosa que tiene que ver con la pregunta que vos me haces. En los últimos tiempos nos han invitado grupos empresariales a dar charlas. Yo digo, ¿qué tiene que hacer un docente darle charlas a empresarios? A los CEOs más poderosos de la Argentina en los medios de comunicación, darle charlas a ellos, al sistema bancario, al sistema agroindustrial, dar charlas a ellos. En realidad, yo creo que cualquier persona se nutre sabiendo la experiencia de aquel que la tiene que pasar muy feo. Nosotros la pasamos feo.
En mi caso la pasé feo. Pero hay una cosa que es muy fuerte. Toda mi vida, todos estos 25 años, pensar en una situación de que un chico no entendía y de pronto empieza a entender y de pronto juega en la NBA de la física, te motiva. ¿Está? A mí, desde que empecé en el 91 hasta el 95 que entró ese primero a Bariloche, bueno, yo no sabía dónde terminaban estos chicos. Entonces en un momento uno hace la pregunta, ¿y por qué no otros? Nunca me imaginaba que iban a venir 36 más después de ese lugar. Nunca. Pero después se convierte, no sé si, esto para discutirlo desde psicológicamente, medio adictivo sentir. Sentís una satisfacción muy, muy grande y vale la pena, ¿no? O sea, todos los problemas que tuve, dices, me gustaría ser como aquel otro que va a dar la clase y se vuelve a su casa. Lo llegué a envidiar en algún momento, pero después dije, capaz que este no tiene la satisfacción que tengo yo, que mira toda la física que puedo llegar a aprender con esto. Y busco esas señales que pueden ser una tontera en un momento, pero te ayudan, ¿no? Es decir, no te imaginás lo que es saber que sos puente para poder hacer cosas con otros docentes. Siempre me acuerdo que los docentes me decían, los mejores se van a otras universidades. Esos mismos vienen ahora y me dicen, Daniel, a uno de los chicos que está en Estados Unidos no me puede conseguir este libro o este programa o no me puede hacer correr esto. No puede venir a dar un curso acá. Entonces, ¿sabés qué genial que es eso? Y bueno, con eso me nutro. Me he venido nutriendo en estos últimos tiempos. Y creo que me voy a seguir nutriendo unos tiempos más. Una pregunta cortita. Después de escucharte y de ver la motivación y el ánimo y los resultados, yo me pregunto si te detuviste a pensar y después de Daniel, ¿qué o quién? Puedo deslindar responsabilidades. Cuando yo me vengo hay gente que se queda, que son chicos. Nunca tuve un docente que no haya pasado por el taller. ¿No? Y cuando aparece uno que no es del taller, los otros lo miran como diciendo, no es de los nuestros. Los chicos, pues son jóvenes los que me ayudan. O chicos del secundario que actúan como monitores, como la tutoría de pares. Por supuesto que me preocupa, ¿sí? Y me preocupa llegar a los docentes. Por eso es que estoy armándome un sistema de pasantía de los docentes. ¿Sí? Pero hay una cosa en la cual no es casualidad que en estos últimos tiempos se les rinda un terrible culto al emprendedurismo. No es casualidad. En el futuro se piensa que hay trabajos muy interesantes, que te vas a tener que construir vos tu propio trabajo. Yo me construí un espacio, otro docente lo puede hacer también. Entonces no solo estoy diciendo tenés que pensar en una institución, sino también pensar que vos podés armarte cosas y de ese tipo de desarrollos. Nosotros estamos a punto de convertirnos en una fundación dentro de poco, porque creo que nos va a servir, no es mucho más funcional una fundación. Bueno, estoy pensando en ese tipo de cosas, y ahí se enganchan los docentes, pensar que se pueden crear ellos mismos como entidades de trabajo y no estar pensando en una institución. Y bueno, ahí estoy enganchando jóvenes que se están enganchando con esto. Nosotros vamos a hacer 2016 con gente de la Universidad de Tandil un programa sobre ciencias en las escuelas de Tandil. Tenemos ya 2 escuelas que quieren participar y bueno, la idea es hacer 3 jornadas intensivas para docentes y vamos a tener la grata sorpresa que nos dio Daniel hace 2 días atrás, que él va a venir a formar parte de este proyecto para trabajar con los docentes, para ver cómo llevar esa pasión a las aulas, cómo llevar ese desarrollo de la ciencia a las aulas. Y como decías vos hoy, que no se necesita grandes laboratorios para poder desarrollar las ciencias. Así que, Daniel, para nosotros es un placer enorme volver a tenerte. Gracias. Gracias a ustedes.